Hola, hola, ya es momento de un relato más de tu canal obsesionado con el terror. Aquí tu amigo Armando Morales con una invitada que ya ha estado en otras ocasiones, que la verdad nos ha dado unos relatos sorprendentes y esta noche viene a contarnos una nueva vivencia. Así que quiero darle la bienvenida a nuestra amiga que ya ustedes conocen. Amiga, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, estoy muy bien. Saludos a todos. Hablo de aquí de Ciudad de México. Excelente, recuérdanos cómo te llamas, amiga. Soy Lea y hoy les traigo unos relatos. La vez pasada se había hablado del terremoto del 85 y tengo dos relatos que surgieron después de, los dos son después del terremoto. Ajá. Y espero que les gusten. Perfecto, estoy seguro que así será, amiga. Bueno, si no han visto el relato al que hace alusión nuestra amiga, es el sucesos paranormales en el sismo del 85, algo así. Si no lo han escuchado, chéquenlo, está bastante interesante, a mí me gustó mucho y bueno, qué decir de los demás, ¿no? Pero bueno, recuerden también que nuestra amiga Lea ya tiene su lista de reproducción que está en Mix Escucha a tu narrador favorito. La puedes encontrar abajo de este video en la caja de descripción o en el primer comentario fijado, ¿de acuerdo? Entonces dale clic ahí. Bueno, vamos a empezar con lo que nos va a contar nuestra amiga. Amiga Lea, ¿qué nos vas a contar? Bueno, hoy les traigo un relato de una familia que conocí a mi hermano. El otro relato posterior es de una conocida que tengo. Y el primer relato de mi hermano, es un amigo que vive cerca de donde nosotros vivimos y todos los sábados íbamos a verlo. Entonces, en lo que estaban para verlo del servicio militar y no sé ahora si se marche, pero antes iban a marchar y todo eso, en lo que preparaban todo eso para verlo de la cartilla, mi hermano me llevaba a acompañarlo. A mí me gustaba ir a esa casa porque tenía dos hermanas. Esta Alma y Karina, que eran pues no de mi edad, porque yo entonces tenía 10 años, me parece que Alma tenía 15 y Karina tenía 13, pero sin embargo pues, ellas me veían y las mandaban al mercado. Donde ellos viven, cerca de donde viven, se pone un tianguis los sábados, entonces las mandaban a traer el mandado y ellas me llevaban y ellas me compraban algo, un dulce o un juguete o un cromo, algo que a mí me gustara, ¿no? En ese entonces estaba moda los pitufos y me acuerdo que me compraban las tarjetitas de los pitufos o dulces que hacían por ejemplo, de tamarindo, esas cosas. Y ya después de comprar el mandado y todo eso andábamos por todo el tianguis. Un sábado veníamos regresando del tianguis y pasó antes, había un periódico, todavía a veces medio se oye, pero ya no como antes, que le decíamos El Chismoso, porque siempre daba las noticias de la colonia. Entonces, pasamos y decía que payasos aterran a la ciudad, payasos que se roban a los niños. Nosotras íbamos, estaba una señora con otras dos y dice, no, es que esos payasos vienen de Estados Unidos, decía la señora, porque mi hermano vive allá y las camionetas son parecidas a las que venden helados allá en Estados Unidos con la música. Antes no se oía esas camionetas con música que ahora ya se oyen y venden helados. Fue por el 86, porque ya iba a pasar cerca de un año del sismo. Entonces fue por el 86, más o menos como por abril del 86. De hecho, la señora esta decía que aquí eso venía de allá de Estados Unidos, que era una moda para espantar a los niños, cosas así. Y otra dijo que no, que su hijo venía en el camión ese día, porque nosotros donde estábamos había una terminal de Ruta 100, que en ese entonces el Ruta 100 era el camión que andaba aquí, y pasaba por un deportivo que está por donde vivíamos, más bien vivía yo, y dice que su hijo los había visto en el deportivo, que había visto el camión, el camión pasó despacio porque los payasos estaban pues vestidos como esos payasos antiguos, no traían muchos colores, nada más eran blanco y negro, pero que la camioneta era muy colorida, muy bonita y que ponían una música como de niños. Entonces pues ese día estaban ahí parados, pero la gente en vez de acercarse pues todos tenían miedo. Esta Alma dijo que iban a llevar el periódico
y lo llevamos, lo compramos, costaba $1 creo, $2, y ese día llegamos a su casa y les dijimos que habíamos oído lo de los payasos. Entonces el papá de Jesús, que en ese entonces era albañil, ahora el señor ya se dedica a taxista, pero en ese entonces era albañil, dijo que sí, que en la colonia industrial ya se habían perdido muchos niños, que de hecho esos payasos los llamaban con juguetes o con cromos o con promociones. No sé si allá por donde vivan se dio que te daban una planilla de personajes de televisión y que tú tenías que pegar el personaje que era y después te lo cambiaban por un juguete o un dulce. Entonces los payasos repartían eso y regalaban las estampas y era como llamaban a los niños, y ya cuando veían los niños se los llevaban en las camionetas. Entonces el señor nos dijo que sí, que en la colonia industrial ya había habido varias desapariciones de niños y que eran muchos los niños que se habían desaparecido. Entonces mi hermano ya estaba grande, de verte unos 17 años, 18, y unos 18 años, 17, y le dijo ¿para qué querían niños? Entonces el señor le dijo, pues es que ahorita con lo del sismo, todas las construcciones llevan cuerpos de personas vivas y que necesitaba eso, pero que tenían que ser niños, porque los niños tenían mucha energía y estaban viviendo y que pues la energía servía para sostener todo eso. Entonces el señor le dijo a mi hermano, ¿por qué crees que hubo tantos edificios que se cayeron? Porque no tenían ese material que necesitaban tan especial. Y mi papá, me acuerdo que había un arquitecto ahí, llegaba a comer donde él trabajaba y le decía que necesitaban un material especial, pero nunca le dijo qué material. Nada más le dice, no señor, es que necesitamos un material especial para que los edificios duren, porque esos edificios que se caen pues no tienen el material especial. Mi papá nunca entendió ni nos comentó hasta ese día que el papá de Jesús nos había comentado que él había estado en varias construcciones importantes. Estuvo en la de Bellas Artes, estuvo en la Basílica, estuvo en varias construcciones muy importantes, y él nos decían que el material especial era eso. Cuando decían, es que tiene un material muy especial, era eso. Le dijo a mi hermano, yo te aconsejo que si tienes hermanos chicos como tu hermana o más chicos o más o menos de la edad, no los dejen ya andar ahorita en la calle. En ese entonces estaban construyendo muchos puentes en Avenida Central. En la Avenida Central no había puentes, entonces estaban construyendo muchos puentes y me parece que estaban construyendo una plaza. Entonces ya de ahí el señor ese día pasó y pues yo estuve hablando con estas muchachas, y pues nosotras bien espantadas comentando que si ellas no habían visto a los payasos, y yo no los he visto, y ustedes no han ido a la escuela y así. Total que el otro sábado volvimos a ir al tianguis, y cuando regresamos otra vez del tianguis, que era como las 2 de la tarde, 3, que regresábamos, porque si nos tardábamos viendo y pues viendo todo lo que vendían de regreso, encontramos un griterío, gente con palos, con piedras, gritando, y una señora tirada en el piso gritando, porque ahí hay una avenida muy importante que se cruza. Bueno, no importante, pero es transitada, pasan muchos autos. Ajá. Y pensamos que al señor lo habían atropellado. Entonces, resulta que no. Resulta que una señora nos vio y nos jaló a su casa y nos dijo, vénganse para acá, chamacas, ahorita las voy a llevar a su casa. Esa señora era una conocida de su mamá de ellas. Uh-huh. Entonces ella nos vio solas en la calle y nos metió. Le habló a la señora, a la mamá de ellas, y le dijo, oye, dice, tus hijas iban para allá, pero por lo que está pasando, yo me las traje a mi casa. Entonces ya cuando vimos iban los hermanos de ellas, mi hermano, el papá, la mamá, o sea, iba mucha gente, porque como es una colonia también conflictiva ahí donde ellos viven, donde ellos viven, pues es pura gente de barrio, de lugares así,
y iban todos con palos y con piedras, y ya la señora le dijo, no, ya no las dejes andar en la calle por poquito, y les toca lo de la camioneta, y nosotras así como lo de la camioneta, pues pensábamos que era el antirrábico, ¿no? Que se había escapado un perro, antes andaba mucho el antirrábico, se hacían peleas de perros en las casas y llegaban y se llevaban a los perros y los perros se salían a morder a la gente, bueno, eran cosas así pues raras. Entonces ya llegó la señora y nos dijo, no, ya nos agarró, nos metió y vimos que cerró el zaguán con candado, la puerta con candado, y nos empezó a contar entonces el hermano de Jesús, que se llamaba Ariel, el muchacho, nos dijo que la camioneta de los payasos andaba por la avenida y que entonces la camioneta se paró ahí en la esquina de la calle donde nosotras siempre pasamos, y que oyó que dijeron, ahorita pasaron 3, vamos a esperar a que regresen y nos las llevamos. Pero como nosotras nos tardábamos en el mercado, pues ni idea, ¿no? Entonces dice que empezaron a poner la música y a sacar los helados, y como los helados se veían ricos, porque antes no se veían esos helados de cono grande con cubiertos de chocolate que ahora se ven, ¿no? Que donde quiera lo venden. No, o sea, pero antes se veían muy ricos los helados, y pues había niños que les decían, pasaron una familia de niños con la mamá y le dijeron, oye, cómpranos un helado. Dicen, no tengo, nada más traigo para las tortillas. Y les dijo el payaso, no señora, si no trae dinero no se preocupe, nada más vengan a ver qué sabor quieren para que se los regalemos, es una promoción que traemos de no sé qué compañía de helados. O se inventaron, que en ese entonces estaba muy de moda el Danesa 33, que era un helado que se conocía mucho y que estaba muy rico, y ellos decían ese nombre, pues la gente, como acá donde vivíamos era pobre, no tenía, o sea, quien podía comprar antes un helado de esos es porque de plano tenía mucho dinero, ¿no? Y dicen que cuando la señora se acercó, los niños, pues lógico que no alcanzaban el mostrador y se metieron se treparon, y dicen que el payaso los jaló 2 hacia adentro, y que entonces la señora empezó a gritar porque llevaba un niño como de 3 años, que era su hijo de ella, los otros eran sus sobrinos, y que dice que venían caminando unos señores. Entonces esos señores, se le hizo fácil meterse a un señor de esos de ayudar a jalar al niño, pero dice que cuando ya lo estaban jalando hacia afuera, hacia donde estaba ya ganándole la señora y el señor, le dieron con una escopeta en la cabeza al señor, y que dicen que el señor pues ya prácticamente quedó ahí, y la señora dice que entre llanto y gritaba que sus hijos, dijo que llevaban como otros 4 niños más. Entonces pues ahí no, antes no era como y hasta ahora, ¿no? Llamaban una patrulla y nunca llegaba, acá se llamaba una patrulla y nunca llegaba, ni aunque hubiera balazos aparecían. Como eran colonias problemáticas, yo me imagino que no les gustaba arriesgarse. El señor duró tirado ahí en la avenida bastante tiempo, nosotros nos fuimos a la casa y el señor todavía estaba ahí. Entonces entonces la señora le dijo, pues ya no las dejes ir, si vas a ir al mandado ve tú con tus hijos, los grandes, ya niños en la calle no. Y pues yo estaba asustada porque pues no sabía ni qué había pasado, y ya nos llevaron a la casa de ellos. Entonces su papá dijo, pues los llevo en el taxi. Cuando llegamos a la casa de donde vivíamos mi hermano y yo, el señor habló con mi mamá y mi papá y le dijo, ya no los dejes salir porque mire, está pasando esto, y le empezó a contar, ¿no? De la colonia industrial, en Vallejo, aquí cerca de donde están las fábricas, ya se han llevado varios niños. Quien tenía una cámara era porque tenía mucho dinero, y o sea, no podías hacer nada. De hecho, los periódicos ni traían la foto, traían nada más un párrafo chiquito de lo que había pasado, y si acaso fotografiaban al fallecido, ¿no? Pero no ponían nada. Y entonces empezó a correr el rumor
Y el rumor, mi papá día de ahí ya nos decía, pues ya no van a salir. De por sí nosotros no nos dejaban salir a la calle, ¿no? No éramos de esos niños que andaban corriendo en la calle y eso no. Al otro sábado fuimos con el amigo de mi hermano otra vez porque seguían hablando del tema. Y ese día se fue la mamá con los hermanos grandes y nos dijeron, a ver, ¿qué quieren que les traigamos? No, pero nosotras vamos, que porque quedamos de ir a ver unos discos, que en ese entonces se veían los discos de vinil y eran muy baratos. Y en ese entonces estaba de moda el disco de las ardillitas que venía, y yo quiero ir a ver el disco de las ardillitas porque vamos a comprarlo, y no nos dejaron salir. Entonces ya después nos dijo, llegó un hermano de su papá, de él, y el señor el papá de Jesús y su hermano estaban ahí en la casa, y le dijo mi hermano que hoy no trabajó porque el señor diario trabajaba, ¿no? Y le dijo, no, dices que ya, dices, están pasando, dice, ya son muchos niños. Ya esta vez tenían 20 niños, dice, y la verdad a mí eso no me gusta. Entonces yo me renuncié, dice, y pues mi hermano ya se va a Estados Unidos, que en ese entonces era más fácil, creo, pasar del otro lado. Y pues yo voy a ver si el taxi que tengo, el carro que tengo lo convierto en taxi, y pues voy a andar aquí pues trabajando, porque a mí ya no me gustó lo que estoy viendo, son muchos niños los que están robándose, ya últimamente dice hasta de las escuelas los están yendo a traer. En las primarias veían que salían y a veces ya ves que van parvaditas de niños, o a veces va un solo rezagado y era el que agarraban. O sea, ya ni siquiera les decían que si querían helado, ya nada más agarraban y se los llevaban. Ajá. En ese otra vez regresamos y mi mamá me dice, mi mamá no creía, decía, no, están locos, han de ser pleitos de ellos, de las pandillas, porque antes había mucha pandilla por donde vivíamos. Y está de ese pleito de las pandillas y nada más ustedes los están espantando y no sé a qué van a esa casa, cada vez regresan más espantados. El caso es que mi hermano entra al servicio militar y le toca marchar, porque creo que le tocó bola negra, bola roja, no sé qué le tocó. Creo que bola, y le tocó ir a marchar, y pues era los sábados, entonces ya no íbamos a ver al amigo, ni yo veía a las hermanas, ni él veía a los amigos, ni al amigo, y pues yo nada más estaba encerrada. Y un lunes la maestra de mía de primaria no llegó a trabajar. Entonces, como no llegó a trabajar, pues nos dijeron, no, pues váyanse a sus casas. Pero entonces llegaron judiciales, porque pues se ve y luego. Y yo no sabía en ese entonces, ahora que pues sí eran judiciales, ¿no? Llegaron y empezaron a hacernos preguntas a todos, como si nos gustaban los payasos, si habíamos visto un payaso cerca de la escuela, si los payasos hablaban con nosotros, si habíamos visto esas camionetas coloridas que había. Nos dieron una como plática de seguridad, que no nos acercáramos, que no hiciéramos contacto con ellos. Y al otro día va la maestra, toda de negro. Entonces llega la maestra y nos dice, mañana miércoles tienen que traer todos a su papá, a su mamá. El que no lo traiga no venga, está prohibida la entrada a la escuela. Entonces yo le dije a mi mamá y fue, y se trató la plática, les platicaron que ellos estaban en una fiesta de un bautizo, y que en el bautizo estaban todos los chamacos grandes afuera jugando y los chicos adentro en el patio. Entonces dicen que ellos escucharon la música de los helados, que para entonces ya decían que era la música de los helados, porque ya se oía no en toda la ciudad, porque yo me acuerdo que toda la zona de Polanco, todas esas zonas ricas no se oía, pero sí en las zonas donde eran populares. Y que dice que entonces su sobrino de ella andaba jugando pelota con otros. Y el payaso le decía, vengan amigos, les vamos a regalar helado, les vamos a regalar yoyos, que en ese entonces se puso de moda los yoyos, y pues como eran niños de dinero, la verdad a ellos no les llamaba la atención.
Entonces había el sobrino de ella que se llamaba Alberto, que iba con nosotros en la primaria, iba en la misma primaria. Le empezó a decir groserías al payaso y el payaso pues no decía nada. Entonces se envalentonó y dice la maestra esta que se acercó y que le empezó a decir cada vez más groserías y a burlarse de él, y en eso salió otro de repente y que lo agarró y lo empezó a jalar, que era el sobrino de la maestra mía de que iba en la escuela. Él era hijo de su hermana, que su hermana tenía una estética que era muy, muy famosa porque era la única que atendía personas gay. En ese entonces no las atendía cualquier persona y ella las peinaba, lo que ahora conocemos como drag queens y eso, ella las transformaba. Entonces la estética por eso era muy famosa y muy conocida, porque ella las vestía, las peinaba, todo. Y dice que empezaron a jalar a Alberto, pero como los otros niños ya eran grandes, empezaron a jalarlo también y empezaron a gritar: salgan que se están llevando a Alberto. Otra vez, cuando ya vieron que no se podían llevar a Alberto, le dispararon también otra vez en y lo. Entonces una señora que vivía a unas colonias de aquí, de donde vivimos nosotros, dice: es que andan diciendo que esos payasos necesitan los niños para las construcciones. O sea, la señora creía que ponían a los niños a trabajar en la construcción, porque nadie entendía para qué los querían. Y le dijo, entonces el marido de la maestra mía era arquitecto, y le dijo: no señora, no es lo que usted cree. Entonces volvió a explicarle lo que el papá de Jesús nos había contado a nosotros. O sea, ¿para qué querían a los niños en las construcciones? Dice: y los niños tienen que estar vivos, porque si no, no funciona. Dice, sí, yo he visto que hay construcciones que están haciendo aquí en Avenida Central, que antes la Central era puro pabellón. Ahora ya últimamente se ha construido y se ha hecho, para eso los están ocupando, para las plazas, para reconstruir los edificios que cayeron en el sismo. Todo eso, para eso los necesitan. ¿No cree usted que los quieren para ponerlos a trabajar? Porque todos los papás pensaban que los ponían a trabajar en las construcciones. Es que antes no había como esa maldad que ahora tenemos, ¿no? Que ya todo el internet y toda la televisión y todo eso nos hacen pensar con maldad ya. Antes no era así. Entonces las señoras se empezaron a llorar y dijeron: ¿y qué vamos a hacer? Pues si todo sigue igual aquí, dice, ya no va a haber clases. Se van a suspender todas las clases en las escuelas de esta zona, que de hecho donde nosotros vivíamos era zona escolar, y vamos a suspender todo y ya no va a haber clases. Total que pasó ese tiempo y se viene otra vez septiembre, o sea, ya venía septiembre otra vez, y me acuerdo que mi mamá nos mandaba me mandaba a mí a un pentatlón, no sé si todavía exista, que te enseñaban a marchar y a correr y no sé qué tanto, como si fueras militar. Había un deportivo cerca de aquí y te ibas a inscribir y ibas, ¿no? Entonces yo esa vez me acuerdo que no fui porque no me gustaba, pero estaba lo del mundial, que no sé si te acuerdas que pusieron pantallas de gigantes en todos los... Cuando ya era lo de México 86, ¿no? Ajá, pusieron en las plazas y todo, y toda la gente viendo el fútbol y bien emocionados. Yo esa vez me salí y me vine caminando por la barda del deportivo. Ajá. Porque dije: ay, a mí nunca me gustó el fútbol. Luego no me gustaba hacer lo que hacían ahí. Y me salí y me regresé a mi casa, pero caminando. Cuando yo me regreso caminando, venía la camioneta de los payasos pasando. Ajá. Pero venía muy rápido, o sea, se oía la música, pero venía rápido porque venía un carro siguiéndola. Ya después yo le comento esto a mi hermano, el chico, y me dice: no es cierto, dice, tú nada más estás inventando porque viste. En septiembre, la última vez que la vimos fue en septiembre de ese mismo año,
un día que mi papá no llegaba y nos dijo mi hermana la grande, vamos a ver si viene mi papá, vamos a esperarlo porque ha de venir cargado del trabajo, y nos salimos a esperarlo a la esquina. Sí. Y vimos la camioneta de los mismos payasos, que como vio éramos puros niños que estábamos afuera parados, nos decían adiós y nosotros pues corrimos. ¿Cuántos hombres eran, amiga? Los que iban diciendo adiós eran como 4, que iban colgados en las, que eran como combis. Sí, ya sé a qué te refieres. No eran camionetas, uno puede pensar que era una no, eran como combis, que me acuerdo que iban colgándose de las puertas y iban diciendo adiós. Uh-huh. Entonces de ahí nos metimos y ya de ahí ya no volvimos a saber nada. Después, como por diciembre, la familia de mi papá vive en Chihuahua y nos cuenta un tío que vino que la camioneta de payasos se empezaban a ver allá en Chihuahua. Ajá. O sea que en Chihuahua se empezaban a ver y fue la última vez que tuvimos contacto con esa historia. A mí se me hace no de terror, pero pues sí. No, pues como sí, es espantoso eso. ¿No te extraña que hasta el gobierno estuviera en eso, eh? De hecho, no, me decía mi papá, es que allá él trabajaba en la tabacalera, ajá, que es zona, en ese entonces cuando él trabajaba era zona de gente que tenía dinero, o sea, eran colonias supuestamente privilegiadas en ese entonces, ahorita ya no. Dice, es que por ahí no se ve nada, es que ahí andan los niños 11, 12 de la noche caminando solos y no hay nada. Es que en Insurgentes no se ve nada, en la Doctores no se ve nada, en la Nápoles no se ve nada, en ¿cómo se llama? En Sullivan no se ve nada, en Polanco, o sea, nada más era en las zonas donde la gente era de escasos recursos, donde las colonias se podría decir que apenas estaban saliendo adelante. Y pues nadie decía nada, ni en la televisión, es lo que se nos hacía más raro, porque de hecho nos decía mi tío que era muy, muy revoltoso, un primo de mi mamá que ya falleció, que fuéramos a Imevisión, que en ese entonces que era la que se supone que era la televisora alternativa, no era del gobierno. Uh-huh. Y que pusiéramos ese caso. La verdad, y nosotros nunca fuimos, pero nunca lo vimos en la tele y nunca se escuchó nada, hasta después por el 88 que salió, no sé si te acuerdas que había una revista que se llamaba Duda. Ah, sí, claro, viejísima esa revista. Sí, ajá, una revista que se llamaba Duda. Ahí vimos el caso de los payasos que estaba ya en Estados Unidos, pero se hablaba así como una leyenda urbana que había unos payasos que se llevaban a los niños, o sea, nunca se trató ese tema hasta ahorita, ¿no? Que me acordé yo y luego apenas le dije a mi hermano, ¿no te acuerdas de los payasos que andaban robando niños? Y entonces atrás venía una señora del camión y me dice, sí, dice, a mí me robaron a mi hijo. Y mi hijo, dice, nunca apareció. Y yo lo iba a buscar cuando veía la camioneta. Dejé de buscarlo, dice, cuando un día me dejaron un recado con la vecina. O sea, una hoja que era para ella. Y decía, acuérdate que tienes más hijos. Entonces, pues nosotros nos quedamos así. Y ahora que cuando me casé, como mi marido era arquitecto, un día pasamos por la avenida Central y hay un puente que se cayó. El puente se cayó todo así hacia abajo y nada más lo sostiene la pura estructura de metal. O sea, lo que es de metal pues sigue de pie y lo que no. Me dice, no tiene el material adecuado que estos. Y entonces yo me quedé así, nunca le dije, oye, ¿cuál es el material? No, porque me acuerdo que nos dijo el Señor del Papá de Jesús, nunca pregunten cuál es el material adecuado, ustedes ya saben. Uy, qué gacho, ¿no? Sí, y es el único puente y siempre que paso por ahí, ahorita que he pasado por ahí, veo que el puente pues no se puede pasar. De hecho está una bodega obrera y está una San Pablo y enfrente y tienes que cruzar el puente y a pesar de que es un puente importante porque por la zona donde está y por los comercios que hay, no lo han compuesto. Pero pues digo, bueno, yo ya no pregunto, ¿no?
Y siempre que hablan del material adecuado, yo me quedo pensando así como que es que no me han traído el material, y hasta que no traiga el material no puedo poner los cimientos. Después en Chihuahua nos dijo mi tío que allá sí andaba la policía de Estados Unidos, llegaban a meterse ahí a Chihuahua, como estaban cerca del Paso ellos, porque les decían y sí iban a buscar los payasos, sí los andaban buscando. Pero le dijo mi papá, pero aquí nunca se vio nunca los buscaron, nunca se vio una patrulla, nunca se vio nada. Después empezaron a hacer muchos festivales para niños. Me acuerdo que al otro año empezaron a hacer muchos festivales para niños. Nosotros íbamos porque eran del gobierno y nos daban muchos dulces, hasta de a 3 bolsas de a dulces, como que compensaban. Ya, sí. Como que compensaban todos los sustos que ya habías tenido, como para que ya no se expanden. Miren, que recuperaran la confianza, pues. Ajá, y aquí están sus yoyos, y aquí están sus juguetes, y nos daban buenos juguetes, es lo que hablábamos, nos daban buenos dulces, no cualquier dulce. O sea, yo hasta ahorita antes no lo pensaba, porque pues en ese entonces llamaban a Cepillín, imagínate, para que Cepillín viniera aquí a México a actuar. O llamaban a al ese tío Gamborini, iba el payaso, ese mago Fran, o sea, puras personalidades de ese entonces. Ahorita dices tú, ay, no hay tantos magos en internet y tanto en la tele que ya no nos interesa. Pero antes sí, nosotros no fuimos cuando estaba lo de Chespirito, no sé ni por qué no fui, pero también esos llegaron o sea, para que el gobierno hiciera eso, pues era una cosa como para olvidarse de lo que ya pasó, pero pues eso era lo que a nosotros nos llamó mucho, bueno, a mí me llamó mucho la atención. Oye, sí que dices que pasaste y la camioneta te vio, los de la camioneta te vieron y hasta te saludaron. Sí, porque pasaban saludando, entonces yo ya tenía en mente que no teníamos que saludar a nadie. Ajá. Porque nos decían, si tú los saludas es como invitarlos a que se te acerquen. Eso fue una, ¿no? Y esta sí es de terror, esta historia. Ver, dale. Resulta que yo conocí una persona que vive aquí cerca, no muy cerca, como a 20 minutos de donde vivo. Esta persona va a una iglesia cristiana. Entonces nos conocimos en unas pláticas de tanatología que hubo, que yo estaba dando, y que ella llegaba y pues iba a las pláticas y me dijo, es que yo quiero que vayas a ver dónde vivo para que veas que vivo muy sola. Y dije, bueno, voy. La verdad sí vive muy sola, su casa vivía muy sola, ahorita ya no vive sola, ya renta, pero su casa era muy grande. Y resulta que ese día hicimos de comer y pues nos sentamos a platicar cosas normales, común y corriente, nada de espantos, nada de eso. Pero de repente yo escucho que empiezan a tallar ollas, como cuando agarras una fibra de alambre y empiezas a tallar una olla grande, como esas ollas de tamales de para hacer café grandotas, ¿no? Y le digo, oye, dices que vive sola, pero mira, le digo, ¿están lavando trastes? Me dice, no, dices que aquí se oye así. Le digo, ay, no es cierto, le digo, de seguro es tu vecina. Entonces, no, dice, salte a asomar. Dice, la vecina vende en los tianguis y ella llega hasta las 7 de la noche. Entonces me salí a asomar a su lavadero y sí, se oía el ruido, pero no se veía nadie. Se oía que lavaban trastes, pero no se veía nadie. Otras veces se oía como que cavaban un hoyo, una zanja, y se oían las paladas, como cuando sacas la tierra. Sí. Entonces en ese momento ella me empieza a contar que eso había empezado desde el 85, que cuando fue lo del sismo, su papá era sastre y que trabajaba ahí en Tlalpan, donde está todo lo de las costureros y todo eso. Ajá. Pues su papá hacía trajes para puro hombre, trajes sastre para hombre y mujer, y hacía sobre medida, no vendían así una talla, o sea, llegabas, pedías tu traje y ellos te lo hacían como tú querías, a tu medida. Dice que eran 3 personas las que trabajaban y el dueño. Entonces, en ese momento, dice ella que el día del sismo, ella estaba jugando con el perro, que tenía un perro, y que en las escaleras se pusieron a jugar, y que dice que de repente el perro se le aventó encima, o sea, jugando, como
levantándose de patas y la tiró de las escaleras y pues quedó así como desmayada. Su mamá no estaba, se había ido a Querétaro o a Cuernavaca, creo, me dijo, a ver a su familia, y que el papá estaba solo con ellas y que la llevó al hospital que está cerca de ahí, que por eso el papá no le tocó el sismo, porque estuvo en el hospital con ella. Entonces al otro día pasa lo del sismo y pues en la tarde, como a las 12 del día se la dan, que ella estaba bien, que nada más había sido el golpe, no fue nada importante. Se la entregan y llegan a la casa y pues todos bien espantados, sin luz, sin nada, sin teléfono, porque no había luz, no había teléfono. Y pues ya el señor dejó de trabajar, porque le habló en ese entonces el patrón que era de él. Al otro día le habla y le dice, ¿sabes qué, Luis? Porque Luis se llamaba el señor, no vengas a trabajar porque todo se cayó aquí cerca. Entonces no sabemos si el edificio va a aguantar o no. Mejor vengan hasta que yo los llame. Dice que el señor se quedó así sin trabajar mucho tiempo, pero que el señor siempre había tenido la ilusión de tener un taller de sastrería y en su casa es muy grande. Ellos pues en vez de tener los cuartos como las casas normales por dentro, los tienen por fuera como si fuera una vecindad. Entonces ya el señor de hecho tenía un cuarto ya solo donde iba a poner el taller y todo, pero con todo esto que había pasado, pues él dijo, no, pues ahora con qué dinero voy a poner lo del taller. Llegó su mamá y a la otra semana le habla el señor y le dijo, oye Luis, ven mañana, pero necesito que vengas con tu cuñado. Su cuñado tenía un camión de redilas que hacía fletes, y le dijo, pero ¿por qué? ¿Qué nos vamos a cambiar? No, dice, mira, lo que pasa es que mi mujer se espantó mucho. Entonces mi mujer se espantó mucho con el sismo y con todo lo que ha visto, porque ellos vivían ahí mismo en Tlalpan y ahora nos vamos a ir a vivir a Acapulco. Entonces yo no me puedo llevar todo lo de la sastrería a Acapulco, dice, porque pues imagínate, dice, yo quiero dártelo a ti porque ya tienes años trabajando conmigo y eres el que más trabajo saca y me has contado que quieres poner tu sastrería. Dice, pero ¿cómo le voy a pagar? No, dice, pues me vas pagando cada mes una cantidad y ya nada más te llevas todo. Dice que el señor fue, y dice que ese mismo día agarró y fue, y dice que afuera del local, porque ya estaba todo, ya habían sacado todo, estaban rollos de tela, una máquina de coser, maniquís, o sea, todo estaba afuera. Y al lado había un ropero como de caoba muy grande, como de unos 3 metros de largo. Entonces dijo él, entonces empezaron a subir todo rápido, los sobrinos y el cuñado, y dice que agarró y que se empezaron a subir todo, y que el cuñado volteó a ver el ropero y le dijo, oye, ese ropero, dice, no, dices que ese ropero, pues no sé, dice, al no ser que lo haya tenido en el cuarto donde el dueño no nos dejaba entrar, porque había una parte donde no los dejaba entrar. Entonces, pues aquí está, dice, de una vez hay que llevárnoslo, y si no, pues ya se lo pagas, como te dijo. Agarraron el ropero y se lo empezaron a llevar, o sea, se llevaron todo lo que estaba afuera. Entonces, llegan a la casa y todos ayudan a bajar. Mi conocida, como tiene un problema del pie, que tiene un pie más chico que el otro, no puede pisar bien. Entonces, le dijo, ella también ayudó y empezaron a subir todo al cuarto donde el señor tenía lo destinado para la sastrería. Cuando empiezan a subir todo y todas las cosas, se abre la puerta de repente del ropero, y dentro del ropero había rasguños, como si hubiera rasguñado así con angustia, y que le dijo su hija, una que se llama Mónica, oye papá, dice, esto mira cómo viene, y dice, ay, pues ahora, dijo el señor, pues ahora que lo sacaron, lo han de ver maltratado, porque pues está muy grande y está muy pesado, y ya, total que se pusieron a cenar, se pusieron a comentar lo que vieron en el camino a traer las cosas, que estaban los escombros, o sea, le empezaron a comentar todo,
y el señor empezó a pues se quedó tranquilo. Dice mi amiga que ese día se fueron a dormir, pero que en la noche se oían lloridos como si fueran de niño y de gato. O sea, dice ella que no se distinguía si era un gato o era un niño. Entonces le dijo Mónica, la hermana, es que de seguro se metió el gato de la vecina al cuarto donde mi papá va a poner el taller. Claro, dice, como lo había abierto, se metió y se quedó atrapado y ahora no puede salir. Entonces le dijeron al papá, dice, no, mañana lo sacamos, dice, ya duérmanse, ya déjenlo que llore, que grite. Y que toda la noche se estuvo yendo lo mismo. Entonces ya despertaron en la mañana, ya se iban a la escuela, ya se iban a la escuela porque ya está en noviembre, y le dijo le dijo mi amiga, Juana, le dijo, porque se llama Juana, le dijo, oye papá, el gato no te voy a olvidar sacarlo, ¿no? Que entonces el señor agarró y entró al cuarto y que no vio nada. Dice, ay, estas chamacas, dice, cómo me caen gordas, están locas, dice, nada más están inventando. Y dice el señor que lo único que encontró abierto fue la puerta del ropero. O sea, como si alguien la hubiera abierto, pero por dentro. El que tenía los arañazos. El que tenía los arañazos, el que había acabado supuestamente de comprar del dueño anterior, del patrón anterior que tenía. Entonces ya llegaron las hijas y otra vez volvieron a decirle del gato. O sea, llegaron de la escuela y la mamá se fue y la mamá se fue al mercado. El señor salió porque lo habían llamado a pedir unas medidas para un traje. Entonces el señor pues había ido, la casa se había quedado sola. Y entonces la señora, doña Margarita, se llama la señora, les dijo, a ver quién de ustedes se regresó de la escuela, dice, y estuvo llorando en la azotea. Y ellas se quedaron así, no, nadie, mamá. Dice, es que la vecina me dijo, doña Estela me dijo que habían estado gritando en la azotea y habían estado paseándose en la orilla y que ella les dije que les voy a pegar. Dice que todos se quedaron así. Entonces ya pasó el tiempo y seguían oyendo el mismo llorido. Dice esta Juana que se oía que entraban y salían del baño. O sea, entraban al baño, descargaban la taza, volvían a entrar, prendían la luz, la apagaban, volvían a entrar, bajaban las escaleras, volvían a subir, y no había nadie. Y siempre los lloridos de gato y de la niña. Dice que después ya se oía que era una niña. Entonces pasó el tiempo y en diciembre pues ya el señor empezó a tener bastante dinero porque pues ya todo el mundo iba con él a trabajar. Todos los clientes que tenía ya lo venían a seguir aquí. Y que un día le habló al señor para decirle que pues ya le iba a acabar de pagar todo lo que le debía. No, dice, es que yo estoy muy agradecido con usted porque pues me vendió todo y fíjese que ese ropero que dejó usted, me ha servido mucho porque ahí guardo todo el trabajo y no se me empolva ni nada. Y le dijo el señor, ¿cuál ropero? Dice, un ropero grandote de caoba que está ahí, que está lleno de espejos adentro. No, dice, yo no, ese ropero no es mío. Ese ropero es de los señores que hacían vestidos de novicóctel. Ellos habían muerto sus 2 hijos en el sismo. Se supone que la señora llevó al niño a la escuela y la niña la tenía que llevar el papá. Pero el papá entonces se bajó a platicar con un conocido a la calle y la niña se quedó adentro. Entonces la niña, cuando empezó a ver el sismo y no supo qué hacer, se metió adentro del ropero y ahí se quedó atrapada. Porque dice Juana que le cayeron escombros arriba al ropero, no le pasó nada, pero dice que quedó atrapada. Entonces dicen que oían que rasguñaban y gritaban, pero no sabían de dónde. La niña murió adentro del ropero, y el niño también murió en el sismo. Le cayó una barda, porque se cayó una barda y le cayó. Entonces ya el señor le dijo, no, dice, es que yo pensé que ese ropero era suyo. No, dice, si yo no los dejaba entrar a ese cuarto es porque yo ahí tengo guardadas unas cosas que son mías, como un cuarto para descansar, pero no porque yo tuviera ese ropero guardado ahí. Y
Dice que el señor no le dio importancia, que de hecho dice, bueno, pues ya me salió gratis, ya lo tengo aquí. Dice Juana que conforme pasaba el tiempo, empezó a morir su familia. Primero su papá, dice que eso el papá se los contó ya lo de la niña cuando murió, después de que antes de morir él. Después fallece su mamá, la hermana se casa, el hermano se casa, un hermano de ella muere y ella se queda sola en la casa. Oye, amiga, antes de que continúes, ¿y sabes de qué fallecieron cada uno? Su papá falleció de cáncer, su mamá también falleció de cáncer, su hermano murió ahogado en una presa. Él se metió a nadar y ya no pudo salir. Y dice ella que tardaron en encontrarlo, pero sí lo encontraron. Mientras ella me platicaba eso del hermano, porque yo le pregunté lo mismo, ella en la cocina tiene un foco. O sea, es ilógico que una tubería, la tubería del agua pase por donde está la de luz. O sea, no puede ser, porque si no habría un corto o algo. Cuando ella me estaba diciendo eso, haz de cuenta que nos tiraron del foco, del hoyo donde está el foco, sale el foco, ¿cómo se llama? El cable del foco. Ajá, sí. Una cubeta de agua. La vaciaron así. Ajá. Y le digo, oye, ¿qué tienes, fuga? No, dice, es que esto siempre pasa aquí en la casa. Esa vez, me acuerdo que se oía que lloraba la niña, se oía como un gato y que lloraba. Me dice, y eso no es lo peor, dice, cuando mi familia murió, que la casa se quedó sola, ella empezaba a llorar y se asomaba por la ventana o por la puerta y gritaba que la ayudaran. Después la vecina, la que vive al lado, era muy amiga de ella y le dijo, pero ¿por qué no rentas? Tú porque quieres, vives sola, mira, renta y esta parte ganas un dinero y ya no estás tan sola. Y se le ocurre rentarle a una familia que trabaja, una familia. Pues la familia pues estaba muy contenta porque pues la verdad ella no es conflictiva, no es peleonera, no se mete en problemas y ellos estaban contentos. Ese día hasta a mí me invitó, me presentó al señor y todo, y nos sentamos a ver la tele en lo que el señor iba a la papelería con la esposa. Ese mismo día le habían pagado la renta, porque yo vi que le dijeron, mire, le damos la renta y un adelanto de dos meses de adelanto porque le estaba cobrando barato. Entonces me dice, le digo a ella, ¿te fue bien? Sí, dice, porque ¿y dónde se quedan? Me dice, es que les di el cuarto del taller. Dice, pero el señor no me dijo y agarró el ropero para guardar su ropa, el de él y el de sus hijas. Dice, entonces el ropero pues ahí está, dice, y la verdad a mí pues sí me molestó un poco, pero bueno, total que estábamos sentadas y en eso una hija del señor del que se había ido, de Juan, empezó a gritar, déjame, suéltame, pero gritaba así y las otras dos niñas que bajaron gritando y dice, es que tiene a mi hermana de la mano y la va a matar porque la está jalando. Nosotros pensábamos que era el perro de la vecina que vivía al lado porque tenía un perro grande y le digo, ¿y ahora cómo le vamos a quitar el perro? Deja hablarle. Entonces ya le habló a la vecina que se llama Blanca y se le habló a Blanca y a Pepe, que así se llama el esposo, para que vengan a quitar al perro. Cuando subimos, nosotras, porque subió también Blanca y el marido, y no era un perro la que la estaba jalando. Era una niña como de unos 7 años que la estaba jaloneando o sea, no la dejaba bajar las escaleras, sí, estaba jaloneando, pero tan fuerte que empezó a gritar como gato. Entonces, la niña era la que hacía el ruido del gato. Ajá. Empezó a jalar a la hija del señor Juan, del que estaba rentando ahí. Sí. La empezó a jalonear y pues nosotras nos quedamos así. Le digo, oye, ¿de esa chamaca de dónde salió? Si nada más son 3 las de Juan. Es la del ropero, me dijo ella. ¿Cómo va a vivir una niña en el ropero? Le digo, Juana, eso no puede ser. O sea, no porque yo no crea, sino que ¿cómo vivir tanto tiempo sin comer y sin dormir? O sea, yo no entendía a qué se refería, porque yo hacía mis cuentas del 85 para acá. Dije, no, del 85 ya tendrá como 30 años. ¿Y a poco vive así sin comida, sin nada? Ha de robar comida de algún lado. O sea, yo así me pensaba. Ya cuando ese día la soltó, conforme el esposo de la vecina la agarró
a la niña, a la hija de Juan, si no pues se hubiera matado porque se cayó de las escaleras. Entonces ya llegó el señor y le vio el brazo y el brazo lo tenía negro, de donde le había apretado lo tenía negro, así que le había lastimado bastante. Ese día el señor se fue con el pretexto de que la iban a llevar al doctor y jamás regresó. No regresó ni por sus cosas, no regresó ni por su dinero. Claro, se fue asustado. Entonces ella me decía que por qué le estaba pasando eso. Ella en su iglesia donde va se les ocurre comentar, porque me decía, me le digo, pero ¿por qué no comentas ahí en tu iglesia? Dices que pues hacen de todo, ¿no? O sea, ellos han de tener alguna solución. Y comentó a la persona que está ahí y dice que fueron 3 personas a rezar. Hicieron oración con la Biblia y todo, y que estuvieron encerrados como 1 hora, que de hecho ella pues se quedó así. Dice que ese día 3 días estuvo sin oír los ruidos, sin oír nada, como si no hubiera habido nadie, como si nunca hubiera pasado nada. Pero al 4.º día le hablan por teléfono: oye, que el ministro fulano no llegó a su casa. Dice, pues es que, ¿cómo que no llegó a su casa? ¿Desde cuándo? Pues desde el día que fue a tu casa, no ha llegado. Y ella se quedó así. Pero ¿cómo que no ha llegado? Pues no ha llegado, dice. No sabes tú si está ahí o si se fue por otro lado. El caso es que el día que le tocaba ir ella a su iglesia, que es el sábado, dice que todas andaban llorando y le dijo, ¿pero por qué llora? Es que el ministro se aventó al canal, dejó el carro y se aventó al canal, así como si alguien lo llamara, se aventó. Luego el que fue a ayudarlo subió a su casa porque vivía en la casa de la suegra y ahí se quedaba el cuñado y la hija y todos vivían ahí mismo. Y cuando él iba subiendo, dice que el cuñado agarró un cuchillo y lo apuñaló, y empezó a apuñalar. Y lo único que hizo la esposa fue aventar a su hija de ellos a un cuarto, cerrarlo y llevarse al marido a urgencia, que estaba muy grave. Afortunadamente salió bien. Y que el otro muchacho que los había acompañado se había desaparecido y que lo habían encontrado en la cisterna del lugar donde trabajaba. ¿Adentro de la cisterna? Adentro de la cisterna. Entonces dice que desde ahí ya no quisieron hablarle, ya no quisieron juntarse con ella, como que la empezaron a evadir, porque le echaban la culpa que gracias a ella había pasado eso. Y dice que otra vez empezaron a oírse los ruidos, empezaron a oírse que lavaban trastes, que sacaban tierra, que andaban, subían, bajaban, o sea, se volvió a oír lo mismo. Hasta que un día empieza lo de la pandemia y pues se la pasó ahí encerrada. Ya no iba a la iglesia porque ya no había iglesia, ¿no? Agarró y entonces Blanca, la amiga, le dijo, oye, ¿por qué no tiras? Fíjate que hablé con el sacerdote de la iglesia y me dijo que puedes quemar atrás de la iglesia ese ropero, que él lo va a bendecir y que tú no puedes creer, pero yo sí creo que él va a componer todo eso. Y me habla a mí, dice, es que acompáñame porque me da miedo ir sola, y ahí voy, ¿no? Cuando yo llego ya tenían el ropero, era demasiado grande, eran 3 diablitos que lo cargaban porque pues estaba muy grande. Y íbamos caminando para la iglesia, está cerca, está como a 3 cuadras de ahí. Entonces ya hasta llevaban la gasolina, todo que iban a quemar, el padre ya estaba esperando y cuando íbamos a atravesar la avenida para la iglesia, porque es una avenida, se frena un carro de mudanza, se baja y le dice, ¿cuánto quiere por su ropero? Y ella pues se queda así. Entonces Blanca le dijo, no, es que no está a la venta, porque este está mal. Dice, ¿cuánto me da? Dijo Juana. Dice, tenga esto, es todo lo que traigo, pero nadie le va a dar más por este ropero. O sea, el señor sabía qué material era y según era muy caro. Pues resulta que desmontaron de los diablitos el ropero y este señor se lo llevó. ¿Qué? Oye, y se lo llevó pero no, de plano no le advirtió que de qué se trataba por lo que lo llevaban. No, pudo más su ambición del dinero que decirle. Vaya. Oye, amiga, ¿tú viste los arañazos?
Sí, me los enseñó. De hecho, el ropero me enseñó y tenía arañazos y tenía como sangre, pero ya seca. Pero como era caoba, como que se confundía la sangre con la pintura. Pero ella me llegó a enseñar. De hecho, un día que subimos, se veía como que se asomaban de ahí. Ajá. ¿Tú sentías Sí. algo cuando estabas ahí con ese ropero a un lado? Sí, daba miedo. No, y aunque no tuviera el ropero a un lado, la casa da miedo todavía, porque su casa no sé qué tiene que guarda muchas energías. De eso de que lavan los trastes. Luego se oía como que los perros, no sé si has oído cuando los perros comen, pero varios perros, no nada más uno. Cuando están comiendo, así se oía ahí, como si muchos perros estuvieran comiendo. Y todo era en el lavadero, o sea, todo en su lavadero. Apenas que te iba a decir si ya que se llevaron el ropero todo había dejado de pasar, pero no, dices que no, ¿verdad? Lo de la niña sí, pero ahora que falleció su marido, hace 2 años que falleció su marido, me dice ella que sí lo oye, porque su marido ya era un señor grande, ella también es grande. Ella tiene 60 años, entonces el señor tenía como 72, 60, 73. Y dice que se oye como que va arrastrando los pies, porque él ya arrastraba los pies, ya no caminaba bien. Entonces dice que se oye como que va arrastrando los pies. Y ya cuando llega a la entrada de la casa, porque la casa tiene varias entradas, se deja de oír. ¿Y todavía sigue viviendo ahí? Sí, porque es su casa, ella la heredó. Ajá. Entonces es una casa, te diré que de unos 200 metros cuadrados de largo. Sí, aparte las rentas, ella por cuarto cobra bastante bien, saca bastante dinero al mes. Vaya, ¿y no sabes que sigan apareciéndose cosas ahí? ¿No te ha platicado últimamente? Nada más me platicó lo de su esposo y me platicó lo de una bruja. A ver. Que dice que la vio parada en la cocina, pero que precisamente me decía ella que había nacido apenas una bebé ahí y había llegado a vivir la bebé y que la bruja se aparecía en la cocina. Sí. Y le dije que cómo sabía que era una bruja. Me decía que porque se le veía pues la cara y que esa señora no vivía ahí. Pues eso no luce que sea nada más de lo del terremoto y que murieran ahí, ¿no? Como que ya hay algo o había algo más, ¿no se te hace? Pues es que hace poquito se nos pegó la vecina y yo la verdad no les doy mucha entrada en esos temas porque luego como que fanatizan, como que alucinan ya. Pero nos decía la señora que antes de que muriera su marido, veía una cosa negra que salía de abajo del sillón como una rata, pero que tenía los cabellos como los puercoespín y tenía una cola y era chica y corría por toda la casa y se volvió a meter abajo del sillón. Dice que entonces ella pensó que los de al lado tenían un hoyo y por ahí se metían las ratas. Dice que nunca encontró el hoyo por donde salía, pero que durante 1 año la estuvo viendo. ¡Uy, qué impresión, eh! Suena a que era... ¿Cómo se llama este animal que se parece a las ratas grandes? Como un tlacuache. Tlacuache, ándale. Es lo que me decía ella, pero era todo negro, dice, todo negro. ¿Y cómo entraba? Bueno, me decía ella, entraba porque la señora ya le pone más lógica. Y se entraba por la tubería, digamos, del drenaje, pero abajo del sillón por donde se iba ya no aparecía. Entonces, ¿qué era? Y nos decía entonces que luego oía pláticas, que se oía, o sea, se oían muchas cosas en esa casa. Pues interesantes cosas que pasan ahí, amiga. Ojalá que si algún día llegan a pasar más cosas ahí, no dejes de platicarnos aquí. Sí, de hecho, pues ella me dice mucho de su marido, que llora mucho. Yo una vez le comenté a una amiga que se dedicaba a eso de templos, de espiritistas, no sé, y me decía ella que esos ruidos de los trastes y de los perros y de la tierra era que porque sus papás estaban preocupados por ella. Pero pues en verdad es una persona que se deje ayudar, ¿eh? O sea, tú tratas de ayudarla buscándole un buen trabajo o recomendándola con alguien o algo y ella no quiere. Me decía ella, hasta que ella no
no haga una vida. Y ella de hecho me dijo que cuando se había casado, porque apenas se había casado con el señor creo que tenía 2 años de casada, que las cosas habían calmado mucho, que ya, o más bien ella ya no escuchó, ya no le ponía atención tanto a los ruidos, pero ya falleció el esposo y ya después ya empezó a escuchar otra vez lo mismo. Yo, por ejemplo, ahí donde voy luego a su casa, un día estaba entré al baño, su baño es como un laberinto y se oía que alguien estaba dentro del baño. Entonces yo dije, ya ahorita voy, le digo, es que el baño está ocupado. Salí y me dijo, ¿con quién hablabas tú, loca? Le digo, pues es que alguien entró, es que no hay nadie en la casa. Híjole, sorpresa, sorpresa. Y que te asustan, amiga Lea. Ok, amiga, ¿y algo más que nos quieras platicar? Pues nada más esas 2 historias que recordé ahorita del 85. Después les contaré otra de mi cuñado que me contó, bueno, mi ex cuñado que me contó cuando estuve en el seminario, pero esa sí está un poco fuerte la situación. Pues nos dará mucho gusto volverte a escuchar por aquí, por este espacio, amiga, con otro relato más, mi querida Lea. Te mando un abrazo hasta México, hasta la Ciudad de México. Que pases muy buenas noches. Gracias, igualmente. Buenas noches. Saludos, amiga. No me cuelgues, déjame despedir la sección. Amigos, gracias, los espero en otro relato de tu espacio, tu canal, Obsesionado con el Terror.